tell you something. I love you, Lucius. I love you like the day is long. I love you more than the sun and the moon together. And if you feel the same way, then we should not hide it any longer. It's a gift, love is. We should be thankful. We should bellow it out with all the breath in our lungs. Thank you. Thank you. Thank you. Bueno, bienvenidos un jueves más a el canal, el programa de Cine Felas. Hoy para una nueva película, un nuevo encuentro, un nuevo análisis. Juanma, ¿cómo estás? Bueno, yo sé que esto, sale el jueves, pero feliz día del amigo. Estamos ahí. Va a salir tarde, pero estamos filmando en el Día del Amigo. Feliz día del amigue para todos y para todas los que ven el canal. Bueno, suspenso se viene hoy. Y qué raro, ¿no? Terror, suspenso, qué raro nosotros hablando de terror y suspenso. Poquito hablamos. Sí, hoy vamos a analizar una peli de suspenso, de terror, la obra de M. Night Shyamalan, Stuart Little. Es terrible, maravillosa obra de la filmografía. Yo creo que, ¿viste? Esas cápsulas que se entierran para que abran en 200 años. Bueno, si habría que hacer una de películas, la primera que hay que poner es esta, es Stuart Little. Sí. No, bueno, es una joda, es igual, pero... Es una película de Shyamalan, si es una obra maestra o no queda a disposición de cada espectador. Nada, bueno, hizo guión ahí, Shyamalan, participó en el guión. Pero bueno, fuera de esa tiene otra tanda de películas bastante buenas, conocidas. Bueno, El Sexto Sentido creo que es una de las más conocidas por el público en general, no sé, Unbreakable. Fragmentados, Glass. Sí, tiene una filmografía amplia de... Alguna peli de Shyamalan viste y esta no se queda atrás de ninguna para mí, ¿eh? Sí, aparte tiene como esa cosa que agarra mucho, viste, a las personas. En general, a las personas yo me incluyo, que es como bastante asombroso que es estos plot twist, ¿no? Que se le llama en inglés, estos como giros que de repente no te lo esperás o que pasaba esto. Que bueno, que esta película que vamos a analizar hoy no está exento de eso tampoco. De hecho, vamos a empezar hablando del plot twist, o sea, se va a mencionar al principio el plot twist, así que nos vamos metiendo, si te parece, en lo que nos incumbe. Pues sí, tal cual. Bueno, vamos a ver una película, o vamos a analizar, mejor dicho, ya la vimos nosotros. Véanla, está buena. Se llama La Aldea en nuestro idioma, o The Village. Y bueno, sí, es una película de suspenso y tiene algún otro género metido, pero no quiero decir nada porque ahora cuando analicemos vamos a ver qué cosas tiene. Tiene una cosa de cine de época, ¿no? También, de algún modo. Es que sí, te pone muy en contexto la película. Y te... De alguna manera, bueno, y ya para empezar a hablar, ¿no? Te aísla de alguna manera con los personajes. Vos estás ahí aislado junto con los personajes. Sos uno más. De hecho, la primera toma de la película, que no son árboles, sos vos metido en la multitud. Tal cual. O sea, que como diciéndote que vos sos uno más, el espectador es uno más de ellos. Pero bueno, ¿por dónde empezamos, no? Un poco la película tiene esta cosa medio como para empezar de aislamiento, ¿no? Esto que decía de los bosques, ¿no? Tiene como una cosa de aislamiento, de un algo encerrado, de un algo que hay un más allá que por ahí no se conoce, ¿no? Porque de hecho está esa cosa en la historia, un poco para empezar a hablar. La historia transcurre en un pueblo, ¿no? Que es de alguna época antigua y es un pueblo que vive, se mantiene, no tiene una economía, digamos, como la que tenemos nosotros, sino que tiene una economía de autosuficiencia comunitaria de algún modo, porque imagínense, son pocas personas, todos se conocen entre todos, y parece ser que hay como un monstruo, o hay como unos monstruos en realidad, ¿no? Una especie de animales salvajes que se comen a la gente, se comen los animales, ¿no? Que le traen una desgracia a este pueblo.
Sí, sí, está este objeto, digamos, o este ente, digamos, de los monstruos, que sirve de alguna manera como parte de esa barrera que es el bosque. El bosque funciona como eso, como una barrera. De hecho, después vamos a hablar de un montón de analogías que tienen que ver con el bosque como barrera, justamente. Y para empezar a hablar de esta cosa de, bueno, podemos empezar a hablar de cómo se transgrede esa barrera o de lo que tiene que ver con transgredir esa barrera, que es que esta aldea donde nos sitúa Shyamalan está aislada de la sociedad moderna y, como dijo Juanma, viven como en una sociedad de época, pero aislados del mundo moderno donde estamos en la actualidad casi. O se puede suponer que estamos, la película es del 2004, que estamos en la actualidad porque hay autos, hay autopistas. Entonces, de alguna manera, está este secreto. O sea, para la gente del pueblo es un secreto el hecho de que existe un mundo más allá. Principalmente para los más jóvenes, porque esta sociedad la generan los más ancianos, los ancianos que huyen de la sociedad moderna y crean esta comunidad que es la aldea, que es el pueblo de Clifton. Entonces, para estos jóvenes y para los niños, esta idea de la ficción o, bueno, eso, la mentira, bueno, en realidad la verdad oculta en realidad de lo que hay más allá de los pueblos. Y acá con este tema de la verdad, y hay una analogía muy buena para empezar a tocar varios temas y para usarla como punto de partida, de alguna manera toca lo que sería la alegoría de la caverna de Platón. Ya nos metemos en un terreno muy filosófico, pero de alguna manera está esa idea de la gente que vive en la cueva, engañada, pensando que la realidad es esa realidad en la que ellos viven, de la misma manera que pasa con los jóvenes de la aldea, y que cuando salen, cuando descubren esta nueva realidad, en Platón salen de la caverna y en la película atraviesan el bosque y llegan a la sociedad, está esta idea de se devela el misterio, ¿no? Y de hecho se llega a la verdad y bueno, y al mismo tiempo después vamos a ver qué pasa con el personaje, pero no sé, Juanma, si para poder antes hablar de eso, explicar un poquito acerca de la analogía de la caverna. Sí, obvio, obvio. La analogía, el mito, la mitología de la caverna, la alegoría, se la conoce de muchas formas, es una historia que cuenta Platón en uno de sus diálogos, ¿no? Él hablaba en diálogos, que está en el libro 7 de la República, que bueno, es muy conocida, y básicamente lo que cuenta es hombres que están en una caverna de espaldas, iluminados, ¿no? por un fuego. Entonces, como ellos estaban de espaldas y encadenados, no podían girar las cabezas tampoco, o sea, ni siquiera se podían ver entre ellos, lo único que miraban era la pared que reflejaba sus sombras debido al fuego que estaba detrás de ellos. Ellos, al mirar las sombras esas, nada, creían que la realidad era eso, porque no podían ver otra cosa, ¿no? Hasta que un buen día, ¿no? Bueno, cuenta más cosas, obviamente Platón pone más contexto, pero hasta que un buen día uno de ellos sale de esa caverna y se da cuenta que todo lo que veía en esa pared, que veían sus sombras, veían las sombras de las cosas que pasaban, en realidad esas sombras no eran la realidad, sino que había otras cosas. Y también esta alegoría, un poco que cuenta Platón, viene relacionada también con otra alegoría que hace un poquito antes, que es la alegoría del bien, donde él relaciona el bien con el sol. Y donde en esa luz, en ese salir y ver las cosas iluminadas, se ve la verdad. ¿Por qué? Porque el sol ilumina con la verdad las cosas. Pero también, ojo, después se va dando cuenta que cuando ve las cosas de afuera, si bien son más reales que las que veía antes, no dejan de ser tampoco la verdad completa. O sea, la verdad para Platón estaba en las ideas, básicamente, y era como casi imposible de alcanzar en la vida material, por lo menos. O sea, en esta vida que vivimos nosotros, para Platón, nadie nunca va a alcanzar la verdad absoluta. Los más cercanos van a ser los filósofos. Pero bueno, lejos de meternos ahí, ya y en ese campo filosófico, volvemos un poco a la película, que justamente, bueno, lo que pasa es esto mismo, ¿no? Son personas que hay algo muy interesante acá, o sea, nosotros, o por lo menos yo, que no sabía en absoluto el final, este, hasta que vos te das cuenta que eran esos pueblos de los que se habla siempre en la película, que
nadie iba. ¿Vos creés que eso está pasando, no sé, 200, 300, 400 años atrás, realmente en la historia? Y cuando sale esta chica Ivy, que viene a ser como en la alegoría de la caverna, ¿no? Este esclavo, ¿no? O este hombre que sale de la caverna y sale a la realidad, a ella sería la representación, nos damos cuenta que en realidad están en nuestra misma época, quizás 10, 15 años antes, pero básicamente ya en una época moderna, y que eso era, de algún modo, no un simulacro, pero sino como una comunidad inventada ahí dentro. Entonces, esta primer como analogía que tiene la película con este mito, y que nos viene a hablar un poco de lo mismo que hablaba Platón, y que viene a hablar de vuelta, que es sobre el concepto de la verdad, ¿no? Y vaya concepto para hablar ese. No sé si querés ahí continuar con algo sobre eso y cómo aparece en la película. Bueno, ahí a Ivy se le asigna la tarea, en realidad ella la busca, de ir a conseguir medicamentos a estos pueblos. Bueno, a base de un montón de sucesos, de los que después ya vamos a hablar, ¿no? El asesinato que hay, etc. Pero lo interesante para hablar ahora, y que todavía se relaciona con la analogía de la caverna, es el hecho de que Ivy es ciega. Y acá pasan un montón de cosas. Primero que, mismo en la analogía de la caverna, cuando este hombre sale, como mencionaba Juanma, este hombre ve el sol y ve todo iluminado, pero lo primero que le sucede es que se asusta. ¿Por qué? Porque, y más que asustarse, pero lo más importante, se ciega. ¿Por qué? Porque si vos estás en la oscuridad, en una cueva, y de repente salís a la luz del día, lo primero que te va a pasar es que vas a ver una luz y te va a cegar, no vas a poder ver nada. Entonces, a primera vista, la verdad, tampoco vas a ver nada. Entonces, de alguna manera, esta cosa de que Ivy es ciega le da un poder, si queremos, o le da una capacidad de que ella es la única en toda la aldea que va a poder ver esa verdad, de alguna forma. Ella va a ser la única que va a poder realmente ir a la aldea y ver la verdad. ¿Pero por qué? Porque va, primero es esto, ¿no? Del ciego y la verdad, pero porque ella va de alguna manera pura. O sea, ella, primero que no puede ver, o sea que sigue un camino con fe, de alguna manera, porque si no puede ver dónde está pisando. Y de hecho, en la película, ella rompe el bastón que tiene cuando está en el bosque yendo a la caverna, ella rompe el bastón que tiene, después agarra un palo, pero de hecho es eso, es un palo, ni siquiera es algo inventado por el hombre, es algo natural. Pero es como eso, o sea, si vas a ir a la verdad, si vas a ir al descubrimiento, tenés que ir completamente desnudo de alguna manera. Y este es un concepto que se usa mucho en cine de el renacer, y para renacer, desnudarse de alguna manera, o despojarse de lo anterior. Entonces ella, si no rompe su bastón con el cual ella se guía, y ella ya es ciega, pero no puede ni siquiera tener el bastón, porque si tuviera el bastón no llegaría. Entonces ahí hay como una primera idea de, bueno, cómo descubrir la verdad, y además esta cosa de que importa mucho en la película, ¿no? Aunque no se menciona y no te das cuenta en ningún momento, pero de que lo primero que ella ve cuando traspasa esa barrera, que además, o sea, si el bosque no funcionaba de barrera, encima hay una cerca que ella tiene que trepar, pero cuando ella cruza esa barrera, lo primero que ella ve es un auto. Y ahora imaginémonos por un segundo que nosotros somos una persona que ve, que vivió toda su vida en una aldea donde no hay una lamparita, no hay tecnología. Porque como dijo Juanma, viven en una época atemporal, pero, o sea, que parece que pueden vivir tranquilamente hace 200 años. Imagínate que vos llegás a una carretera y ves un auto. Y es como que nosotros hoy veamos, no sé, un dragón. Pero ella, como es ciega, como no ve, no puede tener miedo. O sea, ella escucha el auto, pero no tiene miedo porque no lo ve. De la misma manera que eso mismo es lo que le permite, cuando está en el bosque, enfrentar a los monstruos. Digo, esa falta que ella tiene es la que la hace capaz de poder ver más allá, si queremos. Sí, y de hecho, retomando un poco a Platón, pero a esto mismo que le pasa, es como que, de algún modo, ella carece de un sentido de la vista, o sea, carece del sentido de la vista. Pero de hecho, para Platón, los sentidos, o por lo menos lo que nosotros captamos a través de los sentidos, es como, no es lo real. Es lo que nosotros vemos, sentimos, pero no es lo real. Y Platón también habla del alma.
Entonces, y esta cosa que, como, no es un superpoder, pero esta habilidad, si querés, que tiene ella, viste que ella siente, de algún modo, ella como que percibe, digamos, con el espíritu, con el alma, o sea, percibe algo más allá de los sentidos mismos, y que un poco es lo que le pasa a ella cuando cruza el cerco. Porque justamente ella, al ir despojada de ver, al no ver al que tiene enfrente, pero sí al escucharlo y al poder como sentir algo, le dice, yo siento bondad en vos, y un poco como que también ahí ella se sorprende, porque lo que habían contado, o por ejemplo, por lo menos la historia que se contaban en esa aldea, es que esos pueblos que había más allá eran como malos, o como que, no sé, había algo que no estaba bueno, ¿no? En esos lugares, y ella como que usa ese sexto sentido, digamos, justamente mirá, retomando alguna película de ella, ¿no? Pero es como que utiliza algún otro sentido que no se sabe muy bien qué es, pero que ella puede captar de algún modo esa bondad o esa maldad en los otros y las otras. Sí, 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 totalmente. De hecho, y acá con esto que vos decís, da para hablar de dos cositas. La primera, siguiendo con esta idea de no tener miedo, hay una escena que tiene que ver con esto de que ella siga, entonces para incluirla acá y no soltarla después, donde ella entra a su casa y estaba jugando con Noah, que es el chico... Esto es el tonto del pueblo, es el tonto del pueblo, de hecho de eso después tiene que ver un montón de cosas en la película, que ya las vamos a hablar. Pero bueno, cuestión. Ella entra a su casa y estaba jugando con Noah a las escondidas. Y ella abre un armario para agarrar un saco. Y cuando abre el armario nosotros vemos que adentro del armario está Noah escondido, pero de alguna manera queriendo asustarla. O sea, de hecho a nosotros nos asusta la escena. A mí me asusta la escena esa porque me abrís el armario y me encuentro al tipo ese ahí y da miedo. Pero ella no puede tener miedo porque no ve. O ve lo importante. De la misma manera que digo, ve a Noah o ve a su padre, o siente la bondad en la voz de este hombre, del tipo que se encuentra. Y lo otro con esto que decías de la bondad de lo que ella tenía implantado desde la aldea, de que la gente de los pueblos es mala, nos da pie para hablar o sea, si hablamos de la verdad, hablar de la mentira, que es, o sea, esta ficción que toda la gente y todos los adultos o los viejos del pueblo crean y por qué lo hacen y cómo funciona todo ese mecanismo. Sí, citando otro filósofo, Nietzsche decía que la verdad en realidad es la mentira bien contada, decía, ¿no? Pero bueno, pero creo que, o sea, la película no tiene como algo de eso. Eh, Sobre todo si como que agarramos el concepto de verdad, que toma un poco la película, y lo relacionamos de algún modo con ciertos órdenes sociales. Digamos, sabemos cómo la verdad o el conocimiento, de algún modo, juega de repente en la reproducción de cierto orden social, porque esa aldea se mantiene como se mantiene, o digamos, la gente se mantiene como se mantiene, porque hay un conocimiento que no es verdad, pero que todos lo toman como verdad, que es que hay monstruos y que si vos vas al bosque, te van a comer los monstruos. Y de hecho hasta que se da cuenta que los monstruos no son mentiras, en realidad son personas disfrazadas, hay una escena que es terrible, donde te muestran al monstruo de costado y, o sea, uno de espectador lo ve y dice, es un monstruo en serio, o sea, uno se lo cree, y de hecho todos se lo creen, aparte de que esa escena está muy buena, ¿no? Es esa escena donde ella se queda con el brazo estirado y queda todo en slow motion y viene Lucius, que es su amado, ¿no? Ahora vamos a hablar de este personaje también, y la agarra de la mano, la salva, la rescata, la mete, y donde ya hasta el monstruo pasa a un costado casi. Pero de repente el monstruo está ahí, es verdad, y después te das cuenta que no. Claro, de hecho, o sea, y volviendo con esa escena que vos decís, ahí un poco llaman, medio usa una comedia, pero comedia para él, o sea, él se burla de cosas durante la película, y acá medio hay un juego de decir,
a qué le estás prestando atención en esa escena, ¿no? Y cómo además, volviendo sobre esto de Ivy, como Ivy es la que sabe la verdad, ¿pero por qué? Porque en esta escena vemos al monstruo y a Ivy de costado con la mano estirada. Entonces nosotros estamos pendientes de si el monstruo va a agarrar a Ivy. Y tenemos en el fondo de, bueno, si Lucius llegará o no llegará a agarrarle la mano, pero lo que nosotros vemos y a lo que nosotros le prestamos atención, obviamente manipulados por Shyamalan, ¿no? Pero es el monstruo, a nosotros nos importa el monstruo. Y Ivy lo único que sabe, y ella lo sabe, Ivy sabe más que nosotros a un punto, porque ella sabe que Lucius llega. Ella está con la mano estirada y ella sabe que Lucius va a llegar y la va a rescatar. Y a nosotros lo único que nos importa es el monstruo. O sea, juega ahí como un poquito con el punto de vista, de alguna manera. Sí, digamos, o sea, volviendo, digamos, el cine de algún modo es punto de vista, digo, ya lo hablamos en otras películas, como Shutter Island, pero digo, también es interesante cómo a veces un director, a través de una historia, como es este caso, como llamarán, nos puede dar el punto de vista de la cámara en una escena específica y ver a qué le prestamos atención, y de repente que en el fuera de campo, ¿no? Que es lo que se habla, o mejor dicho, fuera de la puesta en escena, ¿no? Fuera de lo que es el cuadrado que uno ve esencialmente, de repente se juegan otros puntos de vista, al mismo tiempo que si está mostrando otro punto de vista, sigue estando el otro, cómo eso se va entrelazando, y eso pasa cuando de repente nosotros estamos ahí adentro y nos damos cuenta que hay un exterior, y se juega, ¿no? Con cómo el exterior observa el interior y cómo el interior observa el exterior, sin saber aparte, llamando exterior, o sea, poniéndose uno fuera de ese lugar o dentro, no se sabe muy bien dónde estaría uno ahí. No te termina, o sea, es como que juega con dónde estás vos. ¿No? Sí. Bueno, de hecho, un poco ahí está este tema del espejo, de que digo, hay como un opuesto entre la aldea y el mundo exterior, pero que al mismo tiempo son lo mismo. Y ahora me parece que antes de hablar de eso, está bueno, tipo, ahora plantear las bases de este mundo, de esta aldea, y el por qué, y el cómo, y todo eso. Pero sí, totalmente. De hecho, o sea, toda la película es la puesta de escena de los monstruos dentro de la puesta de escena de la aldea, dentro del mundo real. O sea, es puesta en escena la película. O sea, o labura ese concepto. Bueno, entonces este pueblo está creado a base de los adultos, o sea, justamente, de hecho, está el grupo que es como el consejo, digamos, de este pueblo, o los que tienen el poder, que son los adultos, que crearon The Village, crearon esta aldea. Entonces, primero eso, ¿no? De que la aldea tiene pocos años, debe tener, no sé, 30 años, digamos. Pero se crea a base de que todos estos mayores, en su vida, en el mundo moderno donde vivimos todos, sufrieron una pérdida. Principalmente, o sea, todos tuvieron un familiar que fue asesinado. Hay un momento en donde vemos una señora vieja que habla con Ivy y le cuenta que asesinaron a su hermana en un callejón. El padre de Ivy le cuenta cómo a su abuelo lo mataron y a su hermano también lo mataron y lo dejaron tirado en un río. Todas estas personas sufrieron pérdidas. Y estas pérdidas, de alguna manera, ellas ponen esta carga, o ponen la culpa, mejor dicho, de alguna forma, vamos a decirlo, y acá hay muchos términos que se pueden usar, pero se puede usar desde el sistema social, la cultura. Hay como varios conceptos que pueden ser usados, pero la idea clave es esa de el orden social establecido, que es lo que ellos, con la creación de esta aldea, intentan cambiar. Ellos intentan crear algo nuevo, algo puro, si queremos, pero su principal objetivo es que nadie sufra pérdidas, pero porque el sistema, de alguna manera, o este sistema que ellos implementan, sea más humano, o sea más de contención. Pero hay un problema, que es que para mantener este sistema, y acá hay una cosa muy interesante, que es que estos adultos quieren mantener viva la aldea, pero no lo hacen por hambre de poder, que es lo que podría pasar en el mundo real, ¿no? O sea, los políticos queriendo mantenerse en el poder. Estas personas, de alguna manera, está bueno esto, de que lo quieren mantener,
pero por un sentimiento o por un objetivo puro. O sea, ellos realmente creen en lo que hacen y tienen un proyecto y van adelante con ese proyecto, pero no lo hacen por ellos, sino por un bien mayor, si queremos. Pero lo hacen a costa de generar algo, que es el miedo. Y si querés, te cedo a vos para que hables de ese tema de cómo generan miedo. Sí, no, o sea, es como que ellos tienen esta sensación justamente de miedo al mundo exterior o, digamos, a las formas de vida que hay en el mundo exterior, que podríamos decir que es este mundo en el que vivimos hoy. Digamos, el sistema capitalista, pero el sistema capitalista con las desigualdades que tiene, o sea, digamos, ellos tienen temor a eso. De hecho, también en un momento cuenta el padre de Ivy que también como que dice que el abuelo, viste, tuvo un problema con la ambición por el dinero, viste, que era un hombre que le dice en un momento, le dabas $1 y a los 15 días tenía $5, o sea, como que sabía generar el dinero, pero por esa ambición, viste, muchas veces terminó como terminaron varios ¿no? de estas personas, que estos adultos que sufrieron sus pérdidas. Y entonces ellos tienen ese miedo a esa vida, que ellos conocen de algún modo, pero que no conocen el resto del pueblo. Entonces ese miedo que ellos tienen, de algún modo lo transmiten. Ese pueblo no sabe muy bien por qué no puede ir a ver a los otros pueblos, pero saben que hay algo que les da miedo, que es este monstruo, ¿no? Que al final, o sea, un poco como que también lo que pasa en la película, el monstruo al final no importa. O sea, el monstruo al final es como nada, no importa. Es como que el monstruo es nada más algo que está en las mentes de todos y que hace que no vayan. O sea, sí, después está ese acting, ¿no? De que aparece el monstruo, que en realidad es una persona vestida, es una farsa. Pero ahora lo que importa es como este temor, o sí, de algún modo, o sea, juego de poder que dijimos. No es un poder como que se busca por un beneficio propio, sino es como un poder, de algún modo, por lo que ellos al menos creen que es el bien para esas personas. O sea, ellos están convencidos de que le están haciendo un bien. Y un poco lo que va a pasar al final de la película, si bien no sabemos qué pasa, es como que, de algún modo, ellos se replantean, no sé si se replantean si lo que hacen está bien, pero se replantean si es posible seguir sosteniéndolo al menos. O sea, es un poco lo que pasa al final de la película. Y es como que se dan cuenta que ese crimen que pasó con Lucius es como que también fue generado por ellos. Y la muerte de Noah también fue generado por ellos. Entonces, de algún modo, eso que estaban buscando evitar, también lo están generando de algún modo ellos mismos. Y se convierten en lo que evitaban, ¿no? O sea, se terminan convirtiendo en lo que no querían ser. Claro, tal cual. De hecho, con esto que decíamos, ¿no? Del sistema y del miedo y todo eso, es esto que decía Juanma al final, digo, ellos reproducen, porque de hecho ellos, con esta idea de... Porque en un momento, en una primera vista de la película, vos te podés imaginar o podés entender como que hay una crítica al sistema capitalista o al gobierno de los Estados Unidos, pero llevan además como un poquito más allá, porque de hecho, ellos, primero que tienen como, o sea, tienen un sistema que es, o sea, es un pueblo autosustentado, pero, o sea, de hecho tienen algo que hablábamos con Juanma, es que tienen una moneda de alguna manera, o tienen algo de, ¿cómo dijiste vos ayer? Que son... Sí, tienen un sistema económico, pero de hecho tienen algo que toma el rol del dinero, si queremos, que son sus recursos. O sea, un chancho, como los que aparecen muertos, o una planta, para ellos es lo mismo que dinero, porque son sus recursos para seguir subsistiendo. Y además, con esto de que ellos recrean, o sea, está esta idea en la película, de que ellos reproducen, esa creo que es la mejor palabra, lo que ellos intentan eliminar. Y se marca mucho, por ejemplo, en este tema de que, bueno, ellos tienen miedo de, vamos a decir, la sociedad, ¿no? Que los hizo sufrir tantas pérdidas, perder a sus seres amados, etc. Pero ellos, de alguna manera, terminan tomando los peores valores de esa sociedad. Porque, digo, son ultra conservadores en cuanto a temas como el matrimonio. De hecho, hay una analogía que se puede pensar y se puede trabajar
en el hecho de... Hay una idea, esto de que decíamos de los árboles como frontera, con el muro de Berlín se puede tomar, ¿no? O sea, esta idea de el Oriente no queriendo dejar que la gente vaya a Occidente. Es muy similar, si queremos, o se puede pensar, es una idea con la que se puede trabajar. Pero lo importante es eso, o sea, y esto que decía Juanma, de que la gente del pueblo sabe que hay pueblos más allá, estos pueblos que se mencionan, pero de hecho nosotros no sabemos cuánto saben ellos. Porque ellos saben que hay medicinas, pero no se entiende hasta qué punto saben de lo que realmente es el mundo moderno, si saben o no que existe algo más. O si piensan que es todo más o menos parecido a esta realidad en la que ellos viven. Sí, no, no, total. Y, y también hay como una cosa dentro de ese pueblo, que es como que todos los personajes de algún modo están presentados, no quiero decir ingenuamente, pero con una bondad casi que extrema, ¿no? O sea, no sé, la escena muy particular donde la hermana de Ivy va y se le declara a Lucius, ¿no? Y como que se le demuestra, así que uno lo ve y es casi como medio tonto, pero como de una forma muy ingenua, así de hoy te declara un amor, medio a los tropezones, como que sale. Y generalmente son todos personajes bondadosos. De hecho, cuando Ivy después se va a casar con Lucius, va y le cuenta a la hermana y la hermana no le agarra ni despecho ni nada, ¿no? Le dice, no, vos tenés que estar con él. O sea, no hay como una cosa de celo, no hay una cosa así de despecho, de envidia. Uno podría tomar como esos valores positivos, si se quiere, ¿no? Pero es como que de repente, ¿no? Todos estos valores positivos de algún modo quedan anulados por esta cosa del miedo, y que muchas veces eso, sin saberlo, terminan haciendo también, no el mal, pero sí, o sea, sin saberlo, como que terminan generando cosas que son negativas para ellos, de algún modo. Sí, sí, totalmente. Y también como que hay una cosa interesante que es que estos, los adultos, ¿no? Que son como los que sí, de algún modo son como los dioses, si se quiere, dentro de ese pueblo, porque son los creadores, y son los que, como que, bueno, traen a la gente para que le cuenten, le dicen qué pueden y qué no pueden hacer, o sea, como juegan a ser Dios de algún modo. Buscan también, ¿no? Como afirmar la propia identidad del pueblo en los otros, que son otros, de algún modo, inexistentes, pero que son esos otros pueblos de los que se habla con maldad. Entonces se busca como reafirmar esa identidad, ¿no? De bondad o de valores positivos que tiene el pueblo, también en contraposición a lo negativo que hay en los otros pueblos desconocidos. Sí, sí, totalmente. De hecho, está muy bueno este detalle de que la persona a la que se encuentra Ivy, por suerte, o sea, por suerte o por desgracia, va, pero la persona a la que se encuentra Ivy cuando llega a los pueblos es un tipazo, digo. O sea, la ayuda desinteresadamente es como una... Y de hecho Ivy dice, noto bondad en vos, y esto que decía Juanma, de que Ivy se sorprende por esto, porque más allá de lo que decíamos, de que ella va ciega, tiene todos los años de cultura que le impusieron de que la gente de los pueblos era mala. De hecho, y para hablar de esto de cómo generan miedo, ¿no? Vemos cómo, de hecho, vemos una clase de nenes donde les están enseñando acerca de los monstruos. Y de que los monstruos son malos y de que no podemos ir al bosque porque nos matan, de que esto, que lo otro. O sea, como mostrándote cómo estos adultos, que con esto de la iglesia que decías, juegan a ser Dios. De hecho, se menciona que está en una sociedad cristiana, pero el único momento en el que nos metemos a una iglesia es para una reunión del consejo de ellos. Y bueno, y con esto de generar miedo, o sea, muestran a los monstruos y además vemos cómo estos monstruos de alguna manera los logran reproducir, principalmente a través de Noah, ¿no? O sea, ellos necesitan esa reproducción que ponen en los nenes, o sea, ellos van educando de generación en generación, pero justamente por esto, porque lo que necesitan es que pase de generaciones y que siga. Y de alguna manera lo logran a través del personaje de Noah, que justamente, o casualidad, es el tonto. Entonces, de alguna manera, con esto que decíamos de la verdad, entonces, ¿quién sigue reproduciendo la mentira? El tonto. O sea, todos ahí están reproduciendo la mentira sin saberlo.
Pero Noah es como, podemos incluso ponerle el adjetivo de el preso del sistema, si queremos. ¿Por qué? Porque es utilizado por el sistema o por los adultos, sin saberlo, de alguna manera le están moviendo los hilos y él termina reproduciendo este sistema que es tan dañino. Sí, no, y aparte, o sea, me parece interesante esto de que, por ejemplo, el detalle del colegio no es menor cuando uno piensa de repente que uno va al colegio para aprender las cosas, o sea, para aprender, no sé, para conocer justamente, y cómo de repente ahí el primer conocimiento que enseña a los niños, ¿no? Y son los mocos. Entonces, como el conocimiento muchas veces juega ahí un rol en relación al poder, o por lo menos como pasa en toda esta sociedad, para que ellos sigan reproduciendo, ¿no? ese rol. De hecho, eso es muy buen pie para que hablemos de la comunicación. Sí, tal cual. Hay un detalle simbólico que si querés lo puedo contar, pero es, ¿no?, esta cosa de la comunicación en el pueblo y de la comunicación dentro de lo poco que vemos de afuera. Claro, bueno, sí. En el pueblo pasa esto de que las cosas se comunican de boca en boca, ¿no? O sea, de hecho, está esto que, bueno, de que corre el rumor de que Lucius y Ivy se van a casar, o enseguida se enteran, no, bueno, apareció Noah con sangre en las manos y no quiere decir de quién es. Entonces, es eso, es como que las noticias vuelan. Y esto de la de transgiversar la información funciona de alguna manera a ese favor de los adultos. ¿Por qué? Porque cualquier información que ellos quieren transmitir, que principalmente es la de los monstruos y la de que los pueblos de afuera son malignos, que la gente de los pueblos es mala, les sirve porque por eso, justamente porque toda esa información que ellos quieren inculcar en la sociedad viaja como un rayo a través del boca en boca. ¿Y qué pasa? O sea, acá, o sea, sentando las bases de la frase, podemos decir, o el motus de, bueno, a través de la comunicación, a través de esparcir la información, nos controlan, ¿no? O, sí, nos hacen creer lo que ellos quieren. Y cuando llegamos a la aldea, bueno, a la aldea no, perdón, a la ciudad o a la modernidad, vemos que Kevin, este guardia tan buena onda, llega a la guarida como a la guardia de los bosques a buscar las medicinas, y su jefe, que no tiene rostro, o sea, tiene rostro pero no se lo vemos claro, y de hecho lo vemos a través de un reflejo, ahora vamos a hablar de eso. Pero su jefe está leyendo el diario, y si prestamos atención, en el diario se ven 3 noticias, o sea, se ven los títulos de 3 noticias, y las 3 noticias que se ven son 3 asesinatos. ¿Y qué pasa? O sea, como ya dijimos, la aldea se crea a base de gente que quiere crear este nuevo sistema o este nuevo mundo. ¿Por qué? Porque todos tuvieron a alguien, a un familiar, a un ser querido, asesinado. Entonces, ahí está como es. Pero ¿qué pasa? O sea, esto se transmite a través del diario. Entonces, está esta idea de. O sea, trabaja Shyamalan con esta idea de esparcir la información de manera para controlar a quienes la esparcen. O sea, si yo te voy a decir que hay un monstruo en el bosque y vos lo vas a soltar por todo el pueblo, de repente, o sea, todo el pueblo va a creer lo mismo. Bueno, hasta acá llegó la primera parte de The Village, no es The Village People. No, la dejé cualquiera. Ah, bueno. Eso quedó, eso va a los bloopers. Bueno, hasta acá llegó la película de Shyamalan, y la semana que viene van a tener la segunda parte para seguir disfrutando y nutriéndose del análisis de la peli.